Muy bien, hemos empezado el seminario. Bienvenidos, seminario de química para este 14 de febrero. Bienvenidos, estimados estudiantes. Empezamos con la primera parte que corresponde este ejercicio 1. Nos hablan sobre los aminoácidos. Se clasifican de diversas maneras. Una de ellos. ¿Aló? ¿De parte de quién? Estoy ocupada, señora, en este momento en clase. Los aminoácidos se clasifican de diversas maneras. Una de ellos es según su estructura química. Para las siguientes estructuras de aminoácidos, como es la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina, al respecto indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. Nos dicen, uno, todos son aminoácidos apolares por tener R, que es un resto al kilo. Dos, la leucina e isoleucina son isómeros de cadena. Alanina es más soluble de todos ellos por su masa molar. Entonces, para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y los que vienen a continuación, ¿no? Tal como la urea, y que están hablando sobre lo que es la dietilamida, ¿no? La urea y la dietilamida o LSD, y también otros temas. Vamos a empezar con la primera parte de lo que es la parte conceptual. Daremos un repaso rápidamente a lo que es los compuestos nitrogenados, como son los amidas, los aminoácidos y vitaminas. Se había visto acerca de estos, ¿no? Como son las amidas, que son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos por reemplazo del grupo OH. Esta función, ¿no? De las amidas, ¿no? Tiene la siguiente forma estructural, en la cual hay tenemos aquí una amina, un nitrógeno con hibridación sp2, ¿no? Y también al mismo tiempo tenemos aquí un carbonilo. Las amidas tienen el grupo funcional CONH, ¿no? Y forman un sinnúmero de compuestos que van desde el paracetamol, nicotinamida, cafeína, como la etilamina del ácido lisérgico, que es el LSD, o es que es una droga utilizada en farmacología.
Bueno, también se puede obtener diferentes productos, como son las lactamas, la lignina, la urea, el ácido carbámico, el carbamato de uretano y las sulfamidas. También había una clasificación de reglas, ¿no? En la cual pueden haber amidas primarias cuando la amina de la función, ¿no? Va a estar unida, en este caso, a dos hidrógenos y el carbón a un radical alquilo, o secundaria cuando ha sido reemplazado un hidrógeno de esta amina y el carbón está unido a un radical alquilo, al igual que ha sido reemplazado también el hidrógeno por un radical alquilo. En la amina terciaria, los dos hidrógenos que ha tenido esta amina han sido reemplazados por radicales alquilo y el carbón se encuentra unido a un radical alquilo. Los aminoácidos, que son compuestos formados por la presencia de uno o más grupos carboxilo y amino, están ubicados en diversas posiciones de la cadena carbonada y vamos a tener ciertas clasificaciones de estos tipos de aminoácidos. Los aminoácidos en general son compuestos que tienen la particularidad de tener dentro de una misma estructura o molécula dos regiones con carga iónica, catiónica o aniónica, y esto va a depender del pH del entorno y se les conoce como sales internas de su interior. El grupo carboxilo puede perder su hidrógeno y se va a convertir en un carboxilato. El grupo amino puede aceptar un protón y se convierte en un grupo amonio. Las estructuras que podemos observar, en este caso, ¿no? Se observa que la estructura sombreada de gris morado presenta idéntica secuencia y estructura de átomos, ¿no? La zona sombreada de amarillo son los grupos R que diferencian a los diversos aminoácidos y confiere a través de su estructura característica la propiedad física o química del aminoácido. O sea que todo lo que tiene en la parte inferior, ¿no? La parte inferior morada es igual para todos los aminoácidos. Pueden ser aminoácidos aromáticos, tal como la fenilalanina, la tirosina, el triptófano, o los aminoácidos sufrados como la cisteína y la metionina. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? Los esenciales, aquellos que nuestro organismo no lo puede producir o sintetizar, como tenemos a la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, entre otros. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que no podemos producir a partir que podemos producirlos a partir de los restos o residuos del metabolismo de moléculas propias de nuestro organismo, como puede ser el ácido aspartico, la cisteína, la glicina, la prolina, la serina, entre otros. El enlace peptídico es el producto de la combinación del grupo amino y el grupo carboxilo. Acá tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo, miren, ¿no? Al lado derecho. Es una reacción de condensación porque se forma agua, ¿no? Hay pérdida de agua, miren en la parte de abajo, después de la primera. Con pérdida de una molécula de agua, el enlace peptídico, que aquí lo vemos en amarillo, químicamente es un enlace amida, ¿no? Y lo podemos ver acá, ¿no? Carbonilo y acá tenemos el NH. Las proteínas son macromoléculas formadas por la polimerización de unidades de aminoácidos de los aproximadamente 20 aminoácidos que forman nuestro organismo. Entonces, vamos a observar acá que estas macromoléculas, que son las proteínas, se unen por enlace peptídico, que en todo caso es una amida. Hay diferentes tipos de estas proteínas, por su estructura, pueden ser de estructura primaria, de estructura secundaria, terciaria, autocuaternaria. También tenemos em, que estas estructuras, ¿no? Forman parte, por ejemplo, en los cabellos láseos, los puentes de disulfuro entre las alfa hélices de la queratina
se establecen al mismo nivel, mientras que en los cabellos rizados, los puentes establecen uniones entre regiones que sí se sitúan en diferente nivel. Existen pues entonces niveles de organización de las proteínas, pueden ser de la estructura proteica primaria, una secuencia de una cadena de aminoácidos, la estructura proteica secundaria, ¿no? Se produce cuando la secuencia de aminoácidos se despliega o adopta la forma tridimensional. Tenemos la estructura proteica terciaria, que se produce cuando una proteína madura se pliega sobre sí misma, miren como pliegues, ¿no? Y la otra es la estructura proteica cuaternaria, es una proteína que consta de más de una cadena polipéptida. En otros casos también tenemos a las vitaminas, que son un conjunto de moléculas variadas de composición o estructura química que cumplen la función de ser mediadores o puentes. Entonces vamos a tener así vitaminas del tipo hidrosoluble y vitaminas del tipo liposoluble. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que por su estructura polar son solubles en agua y estas nosotros no lo podemos preparar o sintetizar en nuestro organismo, por lo cual deben ser consumidas diariamente en nuestra dieta. Mientras que la vitamina liposoluble, que son aquellas que por su estructura apolar son insolubles o inmiscibles en agua, por tanto se pueden almacenar en nuestro tejido adiposo, ¿no? Y órganos con elevado porcentaje de grasa. Estas vitaminas son la A, la D, la E y la K. La vitamina A, que es el retinol, retinal o ácido retinoico, y la vitamina D, el colecalciferol. La vitamina E, los tocoferoles y tocotrienoles, y la vitamina K, la filoquinona. En las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Que no son preparadas por nuestro organismo, está el complejo B y la vitamina C. También estamos considerando dentro del complejo B al ácido fólico. Tenemos aquí ejemplos de estas vitaminas hidrosolubles, contienen pues OH en su estructura, lo que hace que éstas se puedan solubilizar con el agua, ya que al tener OH y el agua tener oxígeno e hidrógeno, tienden puentes de hidrógeno para poder realizar pues una buena solubilidad entre ellos. Acá tenemos las vitaminas liposolubles, ¿no? Como la vitamina K, ¿no? Que esta, por ejemplo, ayuda a la coagulación de la sangre, y salud ósea, salud cardiovascular, desarrollo y crecimiento celular y la salud dental. Esto se lleva a cabo en la creación de esta vitamina en el hígado. La vitamina K, conocida como factor antihemorrágico, ¿no? Y su ausencia no permite que el hígado sintetice protrombina. La filoquinona se encuentra en concentraciones en vegetales, las de hojas verdes, ¿no? Vegetales de hojas verdes y ciertos aceites vegetales. La menaquinona se encuentran en hígado de animales y alimentos fermentados. Acá está la menaquinona. La vitamina A se presenta en las formas de retinoides como el retinol, el retinal y el ácido retinoico. Solo la ruptura enzimática del beta-caroteno produce dos moléculas de retinal, como podemos observar aquí, está el beta-caroteno y produce dos moléculas de retinal. Interviene en el fenómeno de la visión. Su deficiencia en el adulto produce ceguera nocturna. Acá también nuevamente tenemos la vitamina D, o también llamado ergocalciferol.
Tenemos aquí el ejercicio 1 y ahora con el repaso sí nos podemos ubicar dentro de esto, ¿no? Y vamos a ver las respuestas que podemos dar al respecto. Pueden intervenir también ustedes si desean para poder resolver el problema. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que todos los grupos R, ¿no? Todos los grupos R, ¿no? Son restos al kilo, son restos al kilo, como ustedes observarán, ¿no? Dice, los cuales son apolares. Hace un momento acabamos de leer al respecto, hemos hecho una repasada, efectivamente son apolares. Para la segunda, nos dice, dice, leucima y los leucimas son isómeros de cadena, ¿no? Tenemos acá la leucina y tenemos aquí la isoleucina. No dicen que son isómeros de cadena. Esto es porque ambos tienen el mismo número de carbonos, por tanto la leucina e isoleucina son isómeros de cadena. Si sumamos, vamos a darnos cuenta de esto. Y por otro lado, nos dice, por lo tanto, eso es verdadero. Nos dicen, hablan sobre la alanina y nos dicen, es el aminoácido de menor masa molar, por tanto, el más soluble de todos ellos por su masa molar. La alanina, entonces, es el más soluble debido a su masa molar. Por lo tanto, las tres son verdad. Acá estaba para que le tome foto. Paso al siguiente problema. La urea o carbodiamida es el compuesto que excretan los mamíferos, eliminan el nitrógeno, algunos medicamentos y algunas drogas. Químicamente son amidas. La de dietilamida del ácido lisérgico, como es el LSD, es una amida. Con respecto a las estructuras, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Debemos de, mm, de ver que este de acá al costado es tenemos aquí el ácido lisérgico al lado derecho y tenemos la urea al lado izquierdo. Entonces, vamos a ver un momento. Ejercicio 2. Estoy poniendo acá las alternativas de las respuestas. No se ha copiado. Si no la tuvieran en su separata, acá están las alternativas. Y vamos a desarrollar con respecto a estas preguntas. Entonces, en la urea o carbodiamida, vamos a tener lo siguiente. No dice, la urea es un compuesto soluble en agua.
debido a su masa y grupos químicos. Entonces, vamos a ver que la urea es un compuesto soluble en agua, efectivamente, ¿no? Y que ustedes ven que tiene en este caso es una diamida. Entonces, vamos a ver aquí, está debido a su masa y grupos químicos. Entonces, estos grupos químicos amino, ¿no? Que es el NH2 en este caso, y el carbonilo doble, doble que tenemos en la parte superior. Entonces, con el carbonilo sería doble amido, ¿no? Por lo tanto, la urea es un compuesto soluble en agua debido a su masa y también debido a estos grupos funcionales que posee, siendo la primera verdadero. En la segunda nos dice el LSD es una amida terciaria, dietilamida, y una estructura heterocíclica a la vez. Entonces, vamos a ver aquí en la figura, tenemos en primer lugar que es una amida terciaria, porque ha sido reemplazado en el grupo amino, ¿no? Todos los hidrógenos por otros grupos que lo rodean. Al primero que tenemos y al segundo nitrógeno lo tenemos pues ya reemplazados en cuanto a sus hidrógenos. Luego, por otro lado, tenemos que es una estructura heterocíclica, ya que en sus estructuras cerradas, ¿no? Tenemos que participan no solamente carbonos, sino también están participando el nitrógeno, por ejemplo, como en el caso de abajo, ¿no? Acá vemos que ya no es un carbono aquí en este color celeste que estoy colocando, sino hay un NH. O sea, hay un nitrógeno unido a estos dos enlaces, ¿no? Con el nitrógeno, ¿no? Y esto es la estructura del ácido lisérgico. Por otro lado, también vemos acá otro nitrógeno ocupando el lugar de un carbono, y tenemos aquí otro. Por lo tanto, la segunda es verdad. En la tercera nos dice el LSD. Solo el LSD presenta dos carbonos quirales y ambas estructuras tienen carácter básico. Entonces, vamos a observar que se observan, ¿no? Acá nos piden solo en el LSD, sí. Solo en este LSD vamos a poder observar carbonos quirales, y en la urea, como ustedes observarán, no tenemos esos carbonos quirales. Para que sea carbón quiral, este deberá de estar unido a cuatro sustituyentes, y no lo tenemos más que en el ácido lisérgico, ¿no? En la estructura se muestra con bisel, acá tenemos con bisel, ¿no? Y línea punteada. Ambos presentan pues carácter básico, ambos, ¿no? Ambas estructuras son de carácter básico. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí que esa también es verdad, ¿no? Solo el LSD presenta dos carbonos quirales y ambas estructuras tienen carácter básico, ¿no? Y aquí los he indicado. Acá tienen la solución para que puedan copiar. Ya la explicación ya está hecha. Paso al siguiente problema. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice que el ácido glutámico, que es el C5H9NO4, es uno de los aminoácidos más abundantes del organismo. ¿Cuántas moles de dicho ácido hay entre 735 gramos de ácido glutámico? Para ello nos dan los datos en UMA de cada uno de los elementos. Luego, lo que tenemos que hacer es calcular la masa molar del ácido glutámico, considerando esa fórmula global que nos han dado acá, para determinar
el número de moles, entonces vamos a emplear, ¿no? Lo que es la definición de masa molar. Y con eso tendríamos la solución. Veamos pues la solución, ¿no? Tenemos aquí calculado la masa molar, ¿no? Considerando la fórmula global. Como nos han dado, como nos han dado como base estos datos, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar aquí según la cantidad de átomos que tiene por cada átomo que conforma la fórmula global, ¿no? Multiplicarlo por su valor dado en UMA. Lo multiplicamos a cada uno de ellos y nos va a dar pues la masa molar, en este caso del ácido glutámico. Luego tenemos que este ácido glutámico tiene una masa molar de 147 gramos por mol. Ahora, para determinar el número de moles, ¿no? Se divide entonces la masa del ácido que nos dan en el problema, la masa del ácido, que nos dice en este caso que es 735 gramos de ácido glutámico, y vamos a dividirlo entre la masa molar. Dividimos esto entre la masa molar, producto de medios, producto de extremos, y tenemos que son 5 moles, siendo la respuesta la A. Pueden tomarle foto. Paso al siguiente problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta al respecto, pregunta? ¿Ninguno? Listo. Vamos a continuar entonces. Para resolver los siguientes problemas, es necesario recordar sobre compuestos naturales. Estos compuestos naturales son moléculas orgánicas que contienen carbono y forman enlaces carbono-carbono, además de enlaces con otros elementos como es el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos compuestos naturales pueden ser los compuestos fenólicos, los carotenoides, los esteroles vegetales, la fibra dietaria, las vitaminas liposolubles e hidrosolubles, entre otros. En estos de los compuestos naturales tenemos que ver la importancia que ellos cumplen a través de, mm, de intervenir, ¿no? Para impedir que el estrés oxidativo se pueda producir. El estrés oxidativo es la pérdida de equilibrio entre el aumento de niveles de especies reactivas de oxígeno llamado ROS. Estos también conocidos como radicales libres, ¿no? Y cuando hay una baja actividad de los mecanismos antioxidantes es que se produce este estrés oxidativo. Si este estrés oxidativo se aumenta, esto puede producir daños estructurales a las células, que está relacionado con condiciones fisiológicas como el envejecimiento y el ejercicio, con varias condiciones patológicas como el cáncer, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares,
la diabetes, enfermedades inflamatorias, intoxicaciones, entre otros. Es necesario conocer que el estrés oxidativo causa daño en el ADN, ¿no? Y esto va a favorecer la mutación a nivel celular, que puede dar lugar a enfermedades como el cáncer, oxidación de lípidos, que está asociado a daños en la estructura orgánica de las membranas y la disfunción de las células. Por otro lado, también está ligado este estrés oxidativo al daño a las proteínas, y esto ocurre cuando hay una interferencia en el normal metabolismo, es decir, la actividad enzimática y la función celular no se llevan adecuadamente, no se van a realizar adecuadamente. Por otro lado, tenemos aquí, habíamos hecho sobre las especies reactivas del oxígeno, ¿no? Y habíamos visto también todo el mecanismo, ¿no? Que partiendo del oxígeno, ¿no? Pasa a convertirse en superóxido, ¿no? Este superóxido por protonación, ¿no? Va a encontrar radicales libres, se va a convertir en radicales de peroxihidroxilo. Este, oxígeno, ¿no? Va a seguir, ¿no? Siendo pues tratado por protones, ¿no? Y también porque hay transferencia de electrones, ¿no? En los mecanismos se va a producir el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y este peróxido de hidrógeno va a reaccionar con el fierro más 2 en la reacción de Fenton. Este peróxido, si encuentra electrones que todavía hay, ¿no? En solución, ¿no? Lo que va a hacer es convertirse en radical hidroxilo, y estos hidroxilos, al encontrar electrones, pasa a convertirse en agua. Dentro de los radicales libres se encuentra el superóxido, el hidroxilo, el alcoxi, el peroxi, el óxido nítrico y el dióxido nítrico. Las especies reactivas no radicales se encuentran como el peróxido de hidrógeno y los hidroperóxidos y el peroxinitrito. Como habíamos visto en un comienzo, los compuestos pueden ser fenólicos, carotenoides, esteroides, fibra etaria, vitaminas. Entonces vamos a empezar aquí con los compuestos fenólicos, que presentan uno o más grupos fenoles, como es el fenol, el catecol, que tiene dos OHs, el resorcinol tiene también dos Hs, pero colocados en otra posición. El catecol los tiene en la posición 1, 2, el resorcinol tiene los OHs en la posición 1, 3, y la dihidroxiquinona tiene también dos OH, pero colocados en la posición par. Estos compuestos fenólicos tienen clasificación, ¿no? Tienen una clasificación y se dividen en fenoles simples, ácidos fenólicos, los estilbenos. También tenemos a los flavonoides, cuya clasificación está dada por la flavonona, la flavona, diré la flavona, el flavonol, la flavanona, el flavonol, la isoflavona y las antiocianinas. Por nosotros es bastante conocido, y es casi diariamente que se conserva, se conversa a través eh, este, mm, de una forma familiar, sobre las antocianinas y su poder antioxidante. Por eso que nos preparamos nuestra chicha morada, ya que esto proviene del maíz, ¿no? Que tiene la cianidina y es una antocianina que sirve como antioxidante. También habíamos visto, ¿no? Que estos se encuentran, pues, se encuentran en fuentes primarias, como son, ¿no? O base o insumo, como son las verduras, como el apio, el pimentón, la cebolla, tomate, ¿no? Aunque el tomate es una fruta, tenemos también frutas, ¿no? Como la uva, la naranja, el limón, cítricos como el limón, ¿no? Tenemos las frutas rojas, también se encuentra en la cerveza, y etcétera, ¿no? Podemos encontrar lo que son
¿Qué cosa? Los compuestos fenólicos. También tenemos los lignanos, que también son sustancias polifenólicas y están relacionadas con el metabolismo de la fenilalanina. Tenemos el anillo de lactona, que es un compuesto orgánico del tipo éster cíclico. Tenemos los taninos, que son compuestos polifenólicos de mayor tamaño y pueden ser de los tipos taninos hidrolizables. Estos son ésteres de ácidos fenólicos. Los taninos condensados son el resultado de la polimerización de las unidades de Flavin 3-ol. Los fluorotaninos, constituidas por unidades de fluoroglucinol, ligadas por enlace carbono-carbono y carbono-oxígeno, se encuentran en las algas, como vemos acá, en la clonia y la isenia. Acá tenemos cómo es el proceso o el mecanismo por el cual pasa, acá tenemos el radical libre que ingresa pues a nuestro organismo y va a hacer toda serie de provocarnos el, el estrés, el, el estrés oxidativo, como ya les había indicado inicialmente. Entonces, para impedir el estrés oxidativo es que el antioxidante va a reaccionar con este radical libre, neutralizándolo. Dentro de los compuestos carotenoides tenemos que ellos son pigmentos naturales que dan color a las frutas y a las verduras, como por ejemplo las zanahorias, ¿no? Ellas tienen pues carotenos, o compuestos carotenoides, y las espinacas también lo contienen. Su clasificación de estos compuestos carotenoides puede ser carotenos o xantófilas. Algunos carotenoides son precursores de la vitamina A y van a tener propiedades antioxidantes, que como ustedes ya saben, nos protegen del daño del estrés oxidativo. Estos carotenoides se dividen en carotenos, que son hidrocarburos, ojo con eso, son hidrocarburos de carácter lipofílico, pueden presentar anillos en los extremos o ser de cadena abierta. El beta-caroteno es un provitamina A. El alfa-caroteno rinde 50% de vitamina A y licopeno. Tenemos aquí que el beta-caroteno, ¿no? Es un carotenoide que puede dividirse para poder dar, en este caso, dos, sintetizar la vitamina A, ¿no? Se va a dividir para dar el doble de vitamina A. Entonces vamos a tener acá que estos también en su composición contienen beta-ionona, beta-ionones, que son los extremos en los cuales podemos observar acá como un hexágono con dos antenitas. Este beta-ionona ayuda bastante en lo que es pues la asimilación, ¿no? La asimilación de diferentes, de diferentes, em, se puede decir, aprovechar los diferentes compuestos que tienen las verduras en las cuales se encuentra esta para producir vitamina A, y una vez que se ha producido la vitamina A, poder absorberlo, ya que nosotros no podemos preparar esa vitamina. Esa vitamina se prepara en las plantas y luego es absorbida por el ser humano. Y como les digo, estas contienen beta-ionona. Los carotenoides también se pueden clasificar en xantófilas, que son compuestos carotenoides oxigenados que tienen carbón, hidrógeno y oxígeno. No poseen actividad provitamínica A y tienen excepto el beta-criptoxantina, xantina, tenemos la zeaxantina y la luteína, que son xantófilas, que se encuentran pues acá tenemos en el brócoli, en el kiwi y también en los huevos. Tenemos aquí a la loxantina y a la luteína, ¿no? También en los extremos vemos a los beta-iononas.
Los esteroles vegetales también son parte de lo que nosotros llamamos productos naturales. Estos presentan el grupo de anillos ciclopentano per hidrofenantreno, que se encuentran en las plantas y tienen funciones estructurales y reguladoras. Estos compuestos se asemejan al colesterol y pueden ayudar a reducir el colesterol LDL. O sea, a este nos referimos como colesterol malo que se encuentra en la sangre. Los esteroles vegetales se van a encontrar en las nueces, en las semillas y aceites vegetales. En términos general, se encuentran en los alimentos oleaginosos. Y estos poseen más de 27 carbonos, como el colesterol que tiene 27 carbonos. Y acá vemos los anillos, ¿no? El ABCD, que es el ciclo pentano per hidropenentreno. Estos esteroles se pueden clasificar como fitoesteroles y fitoestanoles. Los fitoestaroles están los citoesterol, el campesterol y el estigmasterol, mientras que los fitoestanoles no van a tener aquí a los citoestanol, el campestanol y la estigmostanol. Entonces, acá podemos observar su estructura. Estos esteroles vegetales presentan mayor liposolubilidad que el colesterol natural y se encuentra esterificado en ácidos grasos, como es el ácido palmítico o el monosacárido, como es la glucosa, haciéndolo más liposoluble. ¿Qué propiedades benéficas tiene? Presentan efectos benéficos porque reducen, en primer lugar, el nivel de colesterol, ¿no? Y este efecto es a nivel de la absorción. También se ha observado que reduce la síntesis del colesterol, aumentando la captación del LDL, o sea, el otro colesterol bueno, que es el sérico, y de esta forma reduce el colesterol en sangre. Los esteroles vegetales tienen la función de reducir el colesterol, también de darnos salud cardiovascular, pro- propiedades antiinflamatorias, propiedades de la función inmunológica, prevención del cáncer y salud digestiva. También tenemos al ergosterol, que es un esterol de la membrana celular de las plantas, levaduras y hongos. Los alcaloides, que son un grupo de metabolitos secundarios nitrogenados, aislados tradicionalmente de plantas vasculares, también presentes en algunos animales, insectos y microorganismos. Estos van a contener varios átomos de nitrógeno en su molécula, a menudo forman parte de un anillo heterocíclico. Los alcaloides en general son empleados en medicina y muchos de ellos aún son prominentes fármacos hasta el día de hoy. La mayoría de los alcaloides poseen acción fisiológica intensa en los animales, incluyendo incluso a bajas dosis. Estos alcaloides tienen efectos psicoactivos, por lo que son muy usados en medicina. Se utiliza en medicina para calmar el dolor. Ejemplos de estos alcaloides tenemos la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, la cafeína, la estrecnina y la nicotina, entre otros. Las antinas son sustancias orgánicas que pertenecen a un grupo químico de bases purínicas. La estructura de la purina está compuesta por dos anillos fusionados, como verán ustedes acá. Este es un anillo y este es el otro. Uno de ellos de 6 átomos y el otro de 5 átomos. Las antinas tienen efectos farmacológicos y lo que van a hacer es estimular el sistema neurológico central.
Tienen acción relajante y producen vasodilatación de la circulación cerebral y aumenta la contractibilidad cardíaca. Dentro de estos productos naturales también tenemos la vitamina A, que es el retinal o ácido retinoico, ¿no? Tiene función de salud para la salud visual, ¿no? Se utiliza para salud visual, para el sistema inmunológico, para el crecimiento y desarrollo celular, salud de la piel, función antioxidante y producción de eritrocitos que se dan en el hígado. Así tenemos la vitamina D, que es el colecalciferol, ¿no? Y esto permite la absorción de calcio y fósforo. Tenemos la vitamina E, que son los tocoferoles y los tocotrienoles, ¿no? Estos tienen una función antioxidante, salud de la piel, sistema inmunológico, salud cardiovascular y antiinflamatorio. Tenemos la vitamina C, que es una vitamina esencial para el ser humano. Nosotros no lo podemos preparar. Recuerden eso. No se puede sintetizar por nosotros. Es esencial para el ser humano, para los primates, los cobayas y algunos murciélagos, quienes carecen del mecanismo para su síntesis. El resto de los mamíferos lo sintetizan de forma natural que tiene función antioxidante y protege de los daños provocados por los elementos externos como la contaminación, los rayos UV y el estrés. La vitamina C es una lactona de 6 carbonos y es sintetizada a partir de la glucosa, que se encuentra almacenada como glucógeno en el hígado de muchas especies de mamíferos. Los seres humanos carecen de esta enzima y de la enzima gulonolactona oxidasa necesaria para este concepto. Tenemos aquí el mecanismo de la acción de la vitamina C para producir, ¿no? Para producir muerte celular de células tumorales. Y este es el efecto prooxidante de la vitamina C. A todo ello, nosotros entonces ahora tenemos ahora el ejercicio 4 que nos habla sobre el beta-citosterol. Este beta-citosterol C29H50O es un esterol vegetal presente en numerosos alimentos vegetales, como semillas, frutos secos y legumbres, conocido por su similitud estructural al esterol más abundante en los animales. Sobre el compuesto, marque la respuesta incorrecta. A. Presenta un núcleo esteroideo con un doble enlace en el anillo B. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es numerar a este tipo de compuesto. Entonces, vamos a tener que habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo tenemos que numerar. Ya hemos visto la parte de los esteroles y cómo se numeran. Entonces, esta sería su numeración.
Entonces vamos a ver que presenta un núcleo esteroideo con un doble enlace en el anillo B. Este es el anillo, este es el B. Este B nosotros lo podemos observar aquí, ¿no? Con un doble enlace. En cuanto al núcleo esteroideo, es una estructura tridimensional y los átomos o grupos están unidos a él mediante enlaces dirigidos espacialmente. Nada más. Entonces, eso sí está cumpliendo el gráfico. Por lo tanto, la primera es correcta. En la segunda nos dice, em, posee un grupo hidróxido en el carbono 3. Si esta es la numeración, veamos en el 3 y vemos que en el carbono 3 en el, tenemos aquí, nos dice posee un grupo hidroxilo en el carbono 3. Y sí, ¿no? Podemos observar en el gráfico que efectivamente hay este OH en el carbono 3 como se ha numerado, como debe de numerar, ¿no? Estas placas, que ya ustedes lo han visto directamente. En la parte, esa es verdad, entonces, en la parte C, nos dice, tiene una estructura química semejante al colesterol, diferenciándose en la cadena lateral. Entonces aquí tenemos, ¿no? La figura y es efectivamente, ¿no? Muy parecido a la del colesterol, solamente que puede ser estarificado, ¿no? No, tiene una estructura química semejante al colesterol, diferenciándose en la cadena lateral. Lo comparamos si esto es así. Por lo tanto, la siguiente es correcta. Después en la D nos dice es un fitoesterol por presentar un doble enlace en el anillo B. En el anillo B, efectivamente, está cumpliendo, presenta un doble enlace, ¿no? Este es el B, ¿no? Este es el B, por lo tanto acá tenemos aquí está el doble enlace. No dice es un fitoesterol por presentar un doble enlace en el anillo B. Eso es verdad. Es un fitoesterol, como vemos, por presentar un doble enlace en el anillo B. Por lo tanto, es correcto. Siguiente, nos dice en la D es un fitoesterol por presentar un doble enlace en el anillo B. Sí, eso es verdad. Es correcto. Y ahora la E, debido al grupo hidroxilo, es una molécula altamente soluble en agua. Entonces diremos que, ¿no? Fitoesterol, debido al grupo hidroxilo, presenta una pequeña región polar y el resto es apolar. Las siendo así, la última, la E, incorrecta.
Vamos a ver entonces en el último, ¿no? En este problema, la E dice, debido al grupo hidroxilo, es una molécula altamente soluble en agua. Entonces, tenemos que en la última, ¿no? Tenemos que el grupo hidroxilo presenta una pequeña región polar y el resto es apolar, por lo que esto es incorrecto. Acá tienen la respuesta. Pasemos al siguiente problema. El ácido L-ascórbico, ¿no? Es uno de los vitámeros de la vitamina C. Este compuesto es esencial para el metabolismo de algunos mamíferos, participando en múltiples procesos biológicos, incluyendo la síntesis de colágeno y la absorción de hierro. También presenta propiedad antioxidante. Acá tenemos entonces al ácido, ¿no? L o levoascórbico. Al respecto de las siguientes proposiciones, indique el valor, ¿verdad? Y luego marque la secuencia correcta. Entonces, vamos a tener para la primera, nos dice, posee varios grupos hidroxilo que atribuyen a su solubilidad en agua. Tenemos aquí, en el caso que estamos viendo, sí tiene múltiples OH, por lo tanto, ¿no? Contribuye esto a su solubilidad en agua. Y por otro lado, nos dicen entonces la primera sería verdadero, y en la segunda nos dicen, el ácido L-ascórbico contiene un anillo lactona, con un doble enlace carbono-carbono. Entonces nosotros podemos ver en el gráfico, acá tenemos a la lactona aquí, ¿no? Esta de acá, ¿no? Tiene un anillo de lactona y también tiene un doble enlace. Nosotros podemos observar aquí el doble enlace. Entonces, por lo tanto, también es verdadero. Tenemos aquí, yo de verdad. Nos falta ver la última. En la última, en la 3 nos dice el ácido deshidroascórbico es la forma reducida de la vitamina C. Entonces nos está hablando del deshidroascórbico, ¿no? Es de la forma reducida de la vitamina C. Entonces vamos a observar eso cuando nos dicen deshidroascórbico, es porque ahí no está, se está deshidratando. Entonces veamos en qué consiste. Tenemos aquí el ácido ascórbico, el L-ácido ascórbico, ¿no? Que, que es la forma oxidante, esta es la forma oxidante del, de la vitamina C, ¿no? El que está a la izquierda y el que está de la derecha es la forma reducida, ¿no? Y este ácido, de la que es la forma reducida, es el ácido deshidroascórbico, ¿correcto? Y no la forma oxidada. Por lo tanto, esta última es falsa, ¿no? Y los vemos por la ecuación en la cual estamos viendo que hay, ¿no? Se está deshidrogenizando, ¿no? Mediante la pérdida de hidrógeno. Entonces, la tercera es falso. Pasamos a la siguiente pregunta. Ejercicio 6. El beta-caroteno C40H56, perteneciente al grupo de los terpenoides presentes en los alimentos como los zanahorias, espinacas y tomates, se le conoce también como provitamina A. Entonces, dice, tenemos aquí la estructura de ese beta-caroteno. Sobre este compuesto indique la veracidad, ¿no?
o falsedad, verdad o verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Luego marque la secuencia correcta. Entonces tenemos acá, primero, uno, nos dice, presenta resonancia en el puente polieno. Observamos efectivamente que esta resonancia se da, ¿no? En el doble enlace. Por lo tanto, esto es verdad, ¿no? Presenta resonancia en el puente polieno. Este es el puente polieno, el que está uniendo a estas dos biononas, ¿no? Entonces ahora, a estas iononas, beta ionona, disculpen. Nos dice la siguiente pregunta. Es un hidrocarburo insaturado con 10 carbonos primarios. Carbono primario. ¿A qué se llama carbono primario? Cuando tenemos un carbono unido a un solo carbono, entonces quiere decir que ese carbono es primario. En este caso, no que estoy poniendo al costado, los dos son primarios. Y nos dicen que es un hidrocarburo insaturado con 10 carbonos primarios. Busquémoslos entonces. Por ejemplo, este es CH3, este es un carbono. Tenemos aquí carbonos primarios, ¿no? Que están unidos, porque están unidos a un solo carbono, ¿se dan cuenta? También tenemos aquí, y acá también, este también. Igualmente, cada uno de ellos está unido a un carbono. Por lo tanto, es correcto, ¿no? Es un hidrocarburo insaturado porque tiene insaturaciones, que son los dobles enlaces, con 10 carbonos primarios. Eso es verdad. Ahora, por otro lado, nos dicen que la coloración anaranjada está relacionada por los dobles enlaces alternados. Entonces diremos pues que el color amarillo naranja del beta caroteno se debe a su estructura de 11 dobles enlaces conjugados alternados, conocidos como cromóforo. Esta cadena absorbe la luz de la región azul-verde del espectro visible, ¿no? Reflejando las longitudes de onda correspondientes al amarillo, naranja y rojo. Un mayor número de dobles enlaces conjugados mueve el color amarillo al naranja y finalmente al rojo. En el caso del beta caroteno, ¿no? Su color característico es el naranja intenso, común en la zanahoria. Por lo tanto, esto es verdad.
Y en el siguiente tenemos, es altamente soluble en agua por la presencia de los dobles enlaces. Por la presencia de los dobles enlaces, es insoluble en agua. Y esto no solamente por los dobles enlaces, sino que es una molécula apolar. Es una molécula apolar, por eso que es insoluble en agua, ¿no? Siendo el último, entonces, falso. Luego, tenemos aquí, la respuesta es C. Acá tienen la respuesta para que puedan comprobarlo en su casa. Siguiente problema, los estilbenos. También hemos visto dentro de los compuestos fenólicos naturales, ¿no? Les he pasado la diapositiva de la teoría, se encuentran los estilbenos. Entonces, este problema es sobre ellos. Los estilbenos son compuestos fenólicos naturales presentes en diversas plantas y con propiedades antioxidantes ampliamente estudiadas debido a su estructura química particular. Dentro de ellos destaca el resveratrol. Es un gran, ¿no? Antioxidante, ¿no? El resveratrol. Entonces aquí tenemos la estructura base de los estilbenos, ¿no? Con el enlace vinílico, doble enlace que está uniendo estos dos extremos, y tenemos que esto puede darse como un resveratrol o un resveratrol. Respecto a lo anterior, indique la alternativa que contenga el valor de verdadero o falso. Empezamos por la primera. Un momento, por favor, aquí tengo un problema, un ratito. La primera nos dicen, son alcoholes aromáticos unidos por un puente eteno. Nos dice, son alcoholes aromáticos. Estos no son alcoholes aromáticos. Les había dicho que para que sea un alcohol, ¿no? Un alcohol tiene que estar unido, ¿no? O a mediante un enlace tiene que tener hibridación sp3, y este no está unido a un un carbón de sp2 de hibridación. Por lo tanto, estos son fenoles. Son fenoles los cuales están unidos por un puente eteno, efectivamente, pero no son alcoholes aromáticos. Por lo tanto, la primera es falsa. En la segunda nos dice, presenta isomería, ¿no? Geométrica debido a la presencia del puente eteno. Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver que el puente eteno, vamos a pasar a través de él para ver si hay isomería geométrica, ¿no? Y pasamos una línea por él, en esta forma, y podemos observar la geometría.
¿Y qué obtenemos? Que en esta primera, aquí está el doble enlace y a ambos lados de la línea se encuentran las estructuras bencénicas, por lo tanto este es del tipo trans, como este que es el transresveratrol, ¿no? Pero en el último pasamos por el centro de este enlace vinílico o enlace eteno y vamos a observar que los dos bencenos quedan a un solo lado, por lo tanto esto es cis, este es el sistema cis del cis-resveratrol. Por lo tanto, presenta isomería geométrica debido a la presencia del puente eteno. Esto tendríamos que entonces, es verdadero. El cis-resveratrol es un isómero geométrico del tipo Z. Sí, eso sí sabemos porque es verdad, ¿correcto? El Z es cis y el E es el trans. Al actuar como oxidante, ¿no? Si actúa como oxidante queda convertido en radical libre más estable. Por supuesto, al ser un antioxidante ya le enseñé el mecanismo en el cual entra el radical libre y el antioxidante, ¿no? Lo neutraliza. Por lo tanto, esto es verdad. Entonces tendríamos aquí falso, verdadero, 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 que sería la A. ¿Listo? Entonces acá tienen la solución, ¿no? Pero ya los expliqué para ustedes. Siguiente problema. A menudo el gas natural se encuentra junto al petróleo, ya que ambos se originan por la descomposición de materia orgánica. Identifique el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados relativos al gas natural. Para esto vamos a revisar un momento la parte teórica. Los recursos naturales, ¿no? Son todo aquello que nosotros utilizamos para nuestro beneficio en cuanto a nuestra mejora de calidad de vida, ¿no? Como es, por decir, tener calefacción, ¿no? Para el cual vamos a requerir de recursos energéticos. Por ejemplo, necesitamos para construir nuestra vivienda, haremos uso de los minerales, ¿no? Para obtener el fierro, de las columnas, ¿no? De nuestra casa, también de la caliza, para poderle dar un revestimiento, ¿no? Y así como también recursos energéticos para movilizarnos o para tener calefacción, como es el caso del petróleo, que es un recurso energético, ¿no? Que proviene, pues, fósil, ¿no? Es un fósil, tiene una naturaleza fósil, ¿no? Y también es un recurso no renovable, al igual que el carbón, ¿no? Estos recursos se llaman no renovables cuando son limitados, o sea que una vez que ellos son usados no se puede volver a obtener más en forma natural, ¿no? Y tenemos los recursos renovables, como son, por decir, y los minerales también están considerados en los no renovables. Los renovables, por ejemplo, tenemos la luz del sol, ¿no? La luz del sol, el viento, ¿no? La energía eólica, así como bueno, dentro de los recursos naturales tenemos la metalurgia, en primer lugar, como la ciencia que va a estudiar las operaciones industriales para la extracción de los metales a partir de sus fuentes naturales como son los minerales. Aquí tenemos una fuente natural que son rocas que se han obtenido en una mina que puede estar esta trabajando según se encuentre el mineral en forma de vetas o forma diseminada. Si es beta, se va a requerir que se cree o se construya lo que se llaman pues los socavones
o si está superficialmente o diseminado sobre la superficie de la mina, se va a realizar lo que se llama explotación a tajo abierto, para lo cual se va a construir una especie de pistas que se van a ir escarbando a la ladera, en la ladera de la mina. Bueno, en ambos casos se va a obtener un mineral que se va a denominar em, mena. Esta mena va a estar formada por el mineral valioso más la ganga, donde la ganga viene a ser la parte, se puede decir, de las impurezas que vienen junto con el mineral en su explotación. Bueno, la metalurgia, una vez que recibe estos minerales, ¿no? Como por ejemplo la calcochina, que es un sulfuro de cobre, que irá a ir a una central metalurgia para su tratamiento y poder separar de todo este sulfuro de cobre al cobre, que es que nosotros utilizamos ¿para qué? Para nuestras telecomunicaciones, para conducir la corriente eléctrica y tengamos nosotros corriente eléctrica en nuestras casas, ¿no? Para lo que es los tubos metálicos, ¿no? De tubería de los grifos, ¿no? De agua, para agua caliente, por ejemplo, ¿no? Tenemos también que se utiliza en lo que es la filigrana, en la creación de objetos, se puede decir, para uso de joyería, etcétera. Los minerales, que son sólidos naturales de origen inorgánico, pueden ser de composición química definida y estructura cristalina. Acá tenemos al oro nativo, ¿no? Que ya habíamos explicado que son núcleos que tienen electrones en su superficie que sí que se deslocalizan constantemente, originando ciertas propiedades características de los metales, como es el brillo, por ejemplo. La espalerita oblenda, que es una estructura cristalina formada por iones sulfuro y iones zinc, más dos. Estos minerales también no pueden ser según su industrialización. Pueden ser minerales metálicos, como la hematita, la blenda, la galena, el cinabrio, la chalcopirita y el oro nativo, o pueden ser minerales no metálicos como la esmeralda, la esmeralda, que es una piedra preciosa, la roca, que es la roca fosfórica, que es un fertilizante, la caliza, que se utiliza como material de construcción, el grafito, que se utiliza para los procesos metalúrgicos y refractarios. El, el hierro es un mineral, ¿no? El hierro es un metal que se obtiene a través de la metalurgia, que es el proceso, como hemos visto, de las operaciones unitarias o industriales que van a van a transformar el mineral que se ha obtenido en las minas, como es la hematita, en este caso un óxido de fierro o óxido férrico, la magnetita, que es el óxido de fierro, fierro 3, oxígeno 4, siderita, que es un carbonato de fierro. Tenemos aquí una planta que es una central metalúrgica en la cual se va a llevar a cabo diferentes procesos. Tenemos la del cobre, partiendo de un mineral como es la chalcopirita, la chalcocina y la cuprita, ¿no? Van a pasar en primer lugar por la trituración, pasando por una criba, luego va a pasar por un molino de bolas para la pulverización. Los tamaños de partículas muy grandes vuelven a retornar a la criba. Pasa de allí a un lavado en una cuba de lavado con agua. Luego, al salir el mineral se encuentra concentrado. Y esto pasa a un horno de 1100 grados centígrados con una mezcla de sílice y cal para pasar a una tostación, ¿no? En una tostación, ¿no? Que una vez que está el mineral concentrado pasa a la tostación que se produce en un horno, ¿no? Como le digo, con sílice y cal a 1100 grados centígrados, produciendo escoria de óxido férrico, óxido ferroso, y al mismo tiempo se produce también cobre bruto. Este cobre bruto va a pasar a una electrorefinación y allí después se va a convertir en en cobre puro, para luego pasar a la laminación, obteniendo la parte industrial, que es placas laminadas, tubos e hilos. Esta metalurgia del cobre obedece a una tostación. Tiene una tostación donde se realiza esto bajo
una reacción de pirólisis o fuego, ¿no? A altas temperaturas, ¿no? Donde este sulfuro se va a tratar, ese sulfuro de cobre y fierro se va a tratar con oxígeno para obtener sulfuro de cobre, óxido de fierro. Y este óxido de fierro se va a separar, ¿no? Una vez que se separa, se puede seguir trabajando con el sulfuro de cobre. Se trata primero el carbonato de calcio que es una caliza con un silicato bajo pirólisis para producir el silicato de calcio más dióxido de carbono. Este sulfuro de cobre que inicialmente se obtuvo en la tostación se trata con oxígeno suficiente en un proceso de pirólisis para obtener el sulfuro de cobre más el dióxido de azufre, esto es una reducción. Este sulfuro de cobre se le agrega más oxígeno industrial, por supuesto, no el medicinal, y esto nos va, bajo pirólisis, nos va a dar el cobre metálico, que es el cobre eh, que se va a obtener acá líquido, más el dióxido de azufre gaseoso. Este cobre posee 70 a 75% de pureza. Pasa por una electrorefinación, donde aquí también se va a llevar en el ánodo con el cobre impuro una oxidación de cobre cero, va a pasar a cobre más 2 por pérdida de 2 electrones. En el caso de cobre puro, el cobre más 2 va a pasar a cobre cero. Tenemos aquí que la tenorita o la cuprita pasa por una lixiviación ácida para convertirse en sulfato de cobre. La extracción por solventes, la solución resultante del sulfato de cobre se concentra con solvente orgánico en proceso de extracción y extracción. Posteriormente pasa a la electrólisis, donde la solución resultante del sulfato de cobre se purifica y se envía a celdas electrolíticas depositadas en el cátodo. El cobre sólido de 99 se va a obtener una purificación, un cobre puro del 99,99% de pureza, y a eso se le conoce como refinamiento. Existen otras metalurgias, como es la del zinc, para obtener, ¿no? A partir de la esfalerita, por un proceso de tostación, lixiviación y decantación, purificación, electrólisis, fundición, lingotes de zinc, que nuevamente serán procesados, ¿no? Si es que salen muy grandes los trozos, los pedazos de metal se vuelve a retornar a la tostación. Esta lixiviación se produce pues porque en la tostación hay desprendimiento de dióxido de azufre que la empresa o la industria capta con agua, ¿no? Captó con agua para la producción de ácido sulfúrico que ingresará en esta lixiviación ácida. Tenemos también, ¿no? En esta metalurgia del zinc, reacciones de tostación, de lixiviación, ¿no? Medio ácido, y la electrólisis sulfato de zinc. En el ánodo de plomo se va a realizar la oxidación del agua, mientras que en el cátodo de zinc se realiza la reducción del zinc de zinc más 2 a zinc cero. Otras metalurgias que se lleva a cabo es la del oro y la de la plata, ¿no? La del oro que pasa por cianuración, ¿no? Por cianuración y amalgamación, mientras que la flotación de minerales, que es un proceso para concentrar minerales valiosos y separarlo de la ganga. ¿Por qué? Porque estos minerales van a estar en la ganga, pero en muy pequeño, un tamaño muy pequeño, que son ingrávidos, o sea, no puede captarlo, no pueden ellos caer por gravedad. Entonces se les trata con una suspensión de mineral procesado en una cuba donde se insufla aire y está con un motor continuo, batiendo ese líquido, moviendo ese líquido, mezclando ese líquido, o teniendo burbujas de aire que captan cada una de las partículas que están ingresando. Y se obtiene al final, ¿no? Que como se forman estas burbujas y cada una de ellas contiene un pedacito de metal, al final se puede obtener en la salida un concentrado que es un mineral enriquecido, y por la parte final o del fondo se obtiene una solución más ganga. El carbón es un recurso energético y puede ser turba, lignito, carbón bituminato y antracita. Aumenta la antigüedad conforme va de izquierda a derecha. En el caso de turba hasta la antracita, aumenta el contenido de carbono también de izquierda a derecha, y aumenta el poder calorífico en igual forma. Su origen remonta a la teoría orgánica, donde los dinosaurios quedaron atrapados bajo un cataclismo en el fondo de la Tierra.
formándose el petróleo, que tiene características de un líquido color café oscuro, ¿no? Y que presenta un aspecto oleaginoso. Su composición va a variar de acuerdo al lugar de procedencia, es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble que él. Otro recurso muy importante, ¿no?, que se obtiene de esta explotación del petróleo es la gasolina, ¿no? La gasolina que se puede obtener por destilación fraccionada, ¿no? Que ocurre en una torre de destilación que en la parte superior salen gases y en el talle la nafta, la gasolina, el querosene, aceites ligeros, aceites lubricantes, parafinas, resultando al último cosas sólidas como es el caso del asfalto que se usa en el pavimento. También contamos para esto, así como existen minas para los como yacimientos mineros para extraer mineral, también existen las refinerías que son las donde se obtienen, ¿qué cosa? El petróleo. Tenemos la de Pampilla y Conchán, ¿no? Que están en Lima. Tenemos la de Pucallpa, Talara, entre otros. Tenemos que para poder tratar el petróleo y obtener la gasolina se puede obtener a través del cracking térmico o el cracking catalítico, ¿no? En ambos casos, ¿no?, se va a tratar con calor para obtener el isoctano, ¿no? El isoctano en la primera se obtiene por calor y obtenemos el alcano y alqueno como productos, mientras que en el segundo, que por cracking catalítico se utiliza un catalizador como es las zeolitas y que va a estar esta reacción a 300 grados centígrados, también para obtener gasolina. Pero en este caso no vamos a trabajar con el N-octadecano más 300, bajo una temperatura de 300 grados centígrados y con ceolitas para obtener gasolina de isoctano o alcano, más alqueno. Una gasolina se mide por el índice de octanos u octanaje, ¿no? Cero octanaje cuando se trata del hidrocarburo N-heptano, que tiene un comportamiento pésimo en el motor. 100 de octanaje cuando es el 2,2,4 trimetilpentano isoctano, que es excelente en el comportamiento del motor. Tenemos la gasolina premium, que es de 96 octanos, y la regular de 91 octanos. Para mejorar la calidad de la gasolina es necesario agregarle aditivos antidetonantes. Antiguamente o anteriormente se usaba el tetraetilo de plomo y actualmente se usa el metilbutil éter o el MTB y el etanol al 7,5%. Como observamos también otro recurso energético es el gas natural que viene también junto con el petróleo, ¿no? Y a veces encontramos yacimientos solamente de gas natural. Este gas natural está formado también con compuestos fósiles, como es el metano, etano, propano, butano, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y otros gases en trazas como es el argón, el helio, el neón, el xenón. Su uso se utiliza este gas en industrias, consumo residencial, para generación eléctrica, comercio, GNB y petroquímica. Entonces, vamos a ver, una vez que hemos visto la parte teórica de repaso, vamos a ver el ejercicio 8 y nos dice así. A menudo el gas natural se encuentra junto con el petróleo, ya que ambos se originan por la descomposición de materia orgánica. Identifique el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados relativos al gas natural. Un momento, por favor.
Para la primera, tenemos que su procesamiento conlleva menos riesgos ambientales frente al petróleo. El proceso de extracción y transporte del gas pues tiene menos riesgos ambientales, eh, y a diferencia del petróleo, que tiene pues un riesgos mucho más altos ambientales, ya que el petróleo colabora con derrames accidentales a los mares y ríos, o sea, los espejos de agua, ¿no? Porque los barcos son los que los transportan, entonces siempre va a haber manchas de petróleo en el mar, que luego de un tiempo se, se precipitan, ¿no? Y se quedan en el fondo del mar, muchas veces pues dañando el hábitat de los seres que se encuentran en el fondo del mar. Pero efectivamente su procesamiento conlleva menos riesgos ambientales frente al petróleo, por lo tanto la primera es verdad. El siguiente, contiene principalmente metano y cantidades pequeñas de etano. Según el cuadrito que yo les enseñé, su principal componente es el metano, con pequeñas cantidades de etano, por lo tanto eso es verdadero. Siguiente, es transportado desde los yacimientos en forma gaseosa en grandes buques. El gas es transportado, pero no en forma gaseosa, sino en forma líquida. Por lo tanto, esto es falso. Y el siguiente, produce menores emisiones de gases invernadero que el petróleo. Para esta parte, diremos que cuando este gas, procedemos nosotros a prender, por ejemplo, nuestra cocina a gas y prendemos este gas, este se va a quemar produciendo combustión completa y menor cantidad de emisiones de gases invernadero. Por lo tanto, eso es verdad. Tenemos entonces verdadero, verdadero, falso, verdadero, la respuesta de la. A ver, vamos a desarrollar. Acá tienen también un poco más sobre la solución del problema anterior. Pasamos al siguiente. El petróleo proven- eh, pro- este, mm, provendría de la transformación gradual de restos de animales microscópicos y vegetales marinos debido a la acción de bacterias anaeróbicas, ¿no? O sea que están hablando ya de los restos, ¿no? De los restos de animal. Indique el valor de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones respecto al origen del petróleo. En la primera, su formación se debe a la descomposición de restos de seres vivos. Sí, habíamos visto, ¿no? Que el petróleo ha sido formado en el transcurso de miles de millones de años, ¿no? Por la descomposición de restos provenientes de seres vivos y, y ocultado pues en el subsuelo a presiones y temperaturas enormes. Por lo tanto, el primero es verdad. No dice, los restos depositados en el subsuelo se conservan a altas presiones.
tenemos que, en cuanto nos preguntan, los restos depositados en el subsuelo se conservan a altas presiones. Lo que va a pasar que a altas presiones los restos depositados en el lecho marino y zonas lacustres son descompuestos, ¿correcto? Son descompuestos. No es que los restos se van a conservar, no se van a convertir en ese líquido que es el petróleo por el paso del tiempo. Por lo tanto, esto es falso. En el siguiente, se forma, al ser fosilizados, muchos depósitos en un medio aeróbico. La fosilización es el resultado que se provoca por la descomposición en un medio anaeróbico, o sea, sin oxígeno, convirtiéndolo en un líquido aceitoso. Por lo tanto, ¿no? Acá nos dice, se forma al ser fosilizados muchos depósitos en un medio aeróbico. Eso no es cierto. Por lo tanto, esto es falso. Siguiente pregunta. Acá tienen para que puedan copiar. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Ejercicio 10. En el Perú, los metales plomo, cobre y zinc se obtienen a partir de sus minerales sulfurados. Marque la afirmación correcta con respecto a sus transformaciones. Entonces tenemos ahí lo siguiente. El sulfuro de plomo viene a llamarse también la galena. La chalcopirita es un material o insumo minero sulfurado, de sulfuro de cobre y fierro. Y la esfalerita es un sulfuro de zinc. Estos minerales conforman el grupo de minerales sulfurados a partir de los cuales se va a extraer el plomo, el cobre y el zinc respectivamente. También les mostré que la tostación es la primera etapa en la que cada uno de estos minerales son sometidos a calentamiento en presencia de oxígeno. Y de ahí se va a obtener la calcina. Y esta está formada por los óxidos de, bueno, entonces tenemos que, a través de la tostación, entonces, vamos a ver que cada uno de estos minerales se van a someter a calentamiento en presencia de oxígeno, habíamos dicho, y se va a obtener lo que se llama la calcina. Esta está formada, pues, la calcina va a estar formada por óxidos de los respectivos metales y van a liberar dióxido de azufre. En estas reacciones, entonces, el azufre del mineral se oxida al pasar de estado de oxidación -2 a +4 y formando el dióxido de azufre. Luego, acá nos piden lo siguiente, ¿no? Durante la obtención de sus calcinas se libera dióxido de azufre, por supuesto. Entonces, esto es verdad. El cobre se obtiene a partir del mineral cachalcantita. No, no puede ser el sulfato de cobre, chicos, por lo siguiente, por favor, anótenlo, ¿no? Cuando veíamos en cuanto a la forma de minerales que se tratan, son los sulfurados o los oxigenados. O los oxigenados, en los cuales son, mejor dicho, oxigenados, no óxidos, los óxidos y los sulfuros. Pero en este caso es un sulfato que es un
es un compuesto intermedio, ¿no? O intermediario, pero no es el mineral base sobre el cual nosotros vamos a extraer el dicho mineral, por lo cual todo esto es falso. La tostación, siguiente, la tostación de los minerales se realiza en ausencia de oxígeno. Habíamos visto que la tostación, ¿no? La tostación, aquí no estaba, disculpe. La tostación se llevaba a cabo, pues, ¿no? A través con oxígeno, ¿no? Con suficiente oxígeno, le decía yo. Por lo tanto, esto es falso, no es en ausencia, sino con oxígeno. La tostación, entonces, en este caso de los minerales se realiza en ausencia de oxígeno, no, eso es falso. Durante la metalurgia del plomo se procesa la anglesita. Al igual que en el sulfato de cobre pentahidratado, tampoco, este es un producto intermediario. Entonces no puede ser. Nosotros partimos del sulfuro de plomo, que es la galena, por ejemplo, para obtener plomo. Por lo tanto, esto es falso. Luego, la respuesta es la A, por lo tanto, la D, ¿no? La D. Listo. Siguiente problema. Si quieren, pueden también tomarle foto a esto, que es la explicación al respecto. Siguiente problema. Ya. Entonces, como dice el problema, en presencia de monóxido de carbono, el calentamiento del mineral hematita permite reducir el óxido de hierro y obtener el hierro metálico mediante la siguiente ecuación. Tenemos aquí óxido férrico más óxido férrico sólido más monóxido de carbono gaseoso nos va a dar fierro sólido más dióxido de carbono. Entonces, nos preguntan cuántos gramos de fierro, ¿no? ¿Cuántos gramos de fierro se podrán obtener a partir de 563,6 gramos de... Bueno, para este caso nos dan las masas atómicas del fierro, del fierro que es 55,85, del oxígeno que es 16 y el carbono que es 12. Luego, lo que tenemos que hacer en primer lugar es obtener pues el- los gramos de óxido férrico puros. Para esto vamos a tomar los 536 gramos de óxido férrico, recordando siempre acá que hay un 85% de pureza. Quiere decir que no todo contiene el metal que nosotros queremos.
Luego que vamos a obtener los gramos de óxido férrico puro, ¿no? Vamos a basarnos en la ecuación balanceada por cada mol de óxido férrico, cuánto de fierro se produce. Y con ello, ¿no? Vamos a poder obtener la cantidad de gramos que nos solicitan. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Tenemos que en 563,6 gramos de óxido férrico, lo vamos a multiplicar por el 85% que es la pureza. Aquí nos da 479,1 gramos, que son los gramos puros de óxido férrico. Tenemos aquí la ecuación, ¿no? Del óxido férrico que reacciona con el monóxido de carbono para dar fierro sólido más dióxido de carbono. Una vez que tenemos esto, tomamos los 479,1 gramos que hemos obtenido, ¿no? De, de ver la pureza de este ácido férrico y lo vamos a convertir en la cantidad de fierro que nosotros necesitamos, ¿no? Este es fierro. Estos serían los gramos de fierro. Multiplicamos a estos gramos de óxido férrico por su equivalente molar, en el cual sabemos que un mol de óxido férrico masa o pesa 159,7 gramos de ese óxido férrico. Y eso lo tenemos que deducir a través de la suma de las masas atómicas de cada uno de ellos multiplicados por sus coeficientes, que en este caso es 2 de fierro y 3 de oxígeno. Entonces, una vez que hemos multiplicado por eso, ya lo tenemos convertido a moles y luego vemos en la ecuación estequiométrica, que un mol de óxido férrico va a producir 2 moles de fierro y tenemos esta equivalencia en esta forma, ¿no? Entonces, ya del inicio hemos convertido esto ahora a moles y ahora las moles de óxido férrico las estamos por equivalencia obteniendo 2 moles de fierro, ¿no? ¿Y esto sale de qué? De la ecuación estequiométrica. Luego decimos, un mol de fierro es 55,85 gramos de fierro. Aquí, vamos, las moles se nos van a ir y el último queda esto en gramos de fierro. Si efectuamos productos y divisiones, nos da 335,1 gramos de fierro. Siendo la respuesta la A. Siguiente problema. Tenemos aquí el ejercicio 12. El óxido formado como resultado de la reacción de tostación de la esfalerita. Acá tenemos la esfalerita, que es el sulfuro de zinc, que reacciona con oxígeno suficiente para obtener el óxido de zinc, ¿no? Más desprendimiento de dióxido de azufre. Se le llama calcina. Respecto a lo que ocurre en esta reacción, se puede afirmar que el número de oxidación del metal en la reacción es más 2. Si nosotros vemos, ¿no? Es más 2, dice.
Entonces nosotros vamos a observar que efectivamente el número de oxidación del metal en la reacción es +2. Tenemos aquí sin cruce y hacemos que el oxígeno actúa con -2 y el zinc entonces con +2. Por lo tanto, eso es correcto. El número de oxidación del oxígeno molecular es -2. Sabemos que eso sí es falso, ¿no? Mientras que la reacción que forma la calcina es de doble sustitución. De doble sustitución es cuando ingresan, uno sustituye al otro y el otro al otro. Pero en este caso solamente la sustitución del azufre por el zinc. El azufre va a reemplazar al zinc y el oxígeno no, el oxígeno aumenta solo. Por lo tanto, esto es falso. El siguiente, el azufre se reduce cuando forma el dióxido de azufre. El azufre, pasa de -2 y vamos a ver aquí, ¿no? Pasa de -2, un momentito. A ver, en el ion metálico sí no cambia de número de oxidación, ¿no? Mientras que el oxígeno molecular se reduce al formar el óxido metálico y el anhidro también. En ambos casos, al actuar como oxidante, gana 2 electrones y se reduce a O2. Igualmente, entonces aquí, ¿no? Está ganando 2 electrones. Por lo tanto, el azufre se reduce cuando forma el dióxido de azufre. Eso no es. Por lo tanto, esto es falso. El número de oxidación del zinc es +3, peor, pues, ¿no? Porque sabemos que es +2. Entonces aquí la respuesta es la A. Siguiente problema. La diferencia de temperatura de descomposición entre el carbonato doble de magnesio y calcio que forman al mineral de la dolomita, carbonato de calcio y magnesio, es aproximadamente 100 grados centígrados. Al calentar una muestra de mineral se controla no sobrepasar dicha diferencia de temperatura. Indique la alternativa correcta cuando al calentar el mineral se produce la siguiente reacción. Acá tenemos el carbonato de calcio y magnesio, una sal doble, que se le va a tratar con calor, ¿no? Para obtener óxido de magnesio y carbonato de calcio con desprendimiento de dióxido de carbono, ¿no? Entonces nos dice, se forma el óxido de magnesio, la oxidación del carbonato de calcio produce dióxido de carbono, vamos a analizar. Entonces tenemos en lo siguiente, ¿no? La fórmula química de la dolomita corresponde a una sal doble, oxisal, ¿no? Ahora, donde se sabe que cada carbonato de magnesio y de calcio tiene una respuesta diferente de calentamiento. Si estamos asumiendo que esto va a estar a 100 grados centígrados, más elevada que el carbonato de calcio, al controlar dicha diferencia de acuerdo con la reacción, el carbonato de magnesio se va a descomponer a temperaturas más bajas, formando óxido de magnesio y liberando dióxido de carbono. El carbonato de calcio queda sin descomponerse, ¿correcto? Entonces, quiere decir aquí que la oxidación, no es esto de aquí, vamos a tener que, primero, se forma el óxido de magnesio, sí se forma el óxido de magnesio, esto es verdad. La oxidación del carbonato de calcio produce dióxido, esto no, porque el carbonato de calcio se está manteniendo, ¿no? Acá lo tenemos. La reacción es de doble desplazamiento.
No, acá no hay descomposimiento. Por el calor es, es por descomposición. Bueno, es de descomposición. Entonces, esto no es de desplazamiento. Esto es falso. Se obtiene el óxido de metal alcalino. Se obtiene, este no es alcalino. ¿Qué cosa es el magnesio? Es alcalino térreo. Entonces es falso. Y por último, es una reacción de neutralización. Es falso también porque la reacción de neutralización se lleva a cabo entre un ácido más una base. ¿Y forman qué cosa? Forman ácido más una base va a formar una sal más agua. Listo, chicos, muchas gracias por su atención, ¿no? Muchas gracias por su atención. Un momento, por favor. Un momento, por favor, voy a tomar una foto final. Gracias por su atención y será para otra oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Chao con todos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego. Me retiro. Gracias.